Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Desde luego, no podemos apartarnos del tema central, que es la crisis internacional derivada en esta guerra del Medio Oriente, que se suma a los otros conflictos, principalmente el de Ucrania, que están incidiendo, y cada vez lo harán con más intensidad, sobre nuestros propios intereses argentinos. Para conversar del tema una vez más, lo hemos llamado al economista Roberto Bisang, que sin duda nos va a instruir adecuadamente acerca de cuál es nuestra situación dentro de este iba a decir problema, problema parece una palabra de circunstancias, de esta tragedia internacional, vamos a llamar las cosas por su nombre. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de escucharte nuevamente y de participar en el programa, aunque las circunstancias al tema no sean las mejores precisamente, ¿no? No lo son. Pero como en todas estas circunstancias históricas, hay derivaciones, algunas inesperadas y otras que hay que saber entenderlas a tiempo, porque sin duda esto, ¿para qué vamos a hacer una lista de las calamidades? Pero también genera movimientos de precios en el comercio internacional, traslados de ofertas, así que en ese orden puede haber algún resquicio positivo para la Argentina. Obviamente. Si me permitís, Fernando, un par de comentarios previos de un no experto en relaciones internacionales ni nada que se le parezca. Fíjate que es una guerra que es más electrónica que de movimiento de soldados. Uh-huh. Así es. Es muy llamativo. En todo caso, la última cuestión de el norte o el sur de Irán respecto a mover minorías étnicas, etcétera, para que se desplacen adentro de Irán, da prueba de ello. Segunda cosa, yo miraba el mapa los otros días y veía todas fronteras trazadas por rectas y puntitos. Me parece que el acuerdo de Yalta y los posteriores arreglos institucionales fueron hechos muy manu militaris, y las comunidades o las nacionalidades, o como querramos llamarlas, no respetan, no se dividen por fronteras de ese pelaje. Son más móviles, más humanas, más culturales. Quizás estemos pagando esos errores, ¿no? Porque cuando hablamos de grupos, de teocracias, de culturas, no coinciden necesariamente con las geografías y con el paso del tiempo se van amoldando en unas pocas ocasiones de manera civilizada y pacífica y en otras de una manera mucho más abrupta. Cuando hablamos de las comunidades de tal región y tal región que se están moviendo, que están buscando su espacio en el universo, Sí, es una observación muy interesante la tuya, porque es un escenario cultural muy diverso.
estamos muy acostumbrados, en eso todos, ¿no?, a proyectar nuestra circunstancia en la de los otros. Y el caso este del llamado Medio Oriente es un conflicto internacional, por lo menos en la inmediata posguerra de 1914, la Primera Guerra Mundial. Sí. Comunidades, pero incluso no comunidades que puedas decir los chinos o los iraníes o los persas, no, sino que son comunidades muy chicas a veces, y sin embargo son profundamente diferenciadas, están profundamente diferenciadas de sus vecinos. Y arraigadas en el tiempo y arraigadas en sus culturas, y siempre golpeadas por alguna muerte o por algún evento que los marca definitivamente y los consolida en una línea. Digo, estas son reflexiones muy fuera de lugar desde el punto de vista de un experto, pero a mí me llaman la atención porque además están cruzadas por otras cosas, ¿no? Cuando uno ve la gente sufrir porque tiene un muerto o un herido o una destrucción de algo valioso, empieza a entender o empieza a preguntarse cómo van a reaccionar los que quedan vivos, los que perdieron un hermano, un pariente, un tío, un padre, etcétera. Anidan en su intimidad un resentimiento muy difícil después de curar a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y eso me parece que está en la base de los problemas, más allá de que los grandes historiadores siempre plantean que los cambios de paradigma tecnológicos fueron acompañados por un recentraje del poder internacional, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue el último ejemplo que tenemos a mano de ese tipo de cuestiones, y la pregunta es si esta vez el cambio de paradigma va a venir sin una hecatombe de corte global, que por el momento no parece ser de corte global, porque se está centralizado en Medio Oriente, más allá de que el recurso es importante. Me evoca esto que decís del paradigma, que respecto del armamento, Einstein hacía un comentario. Si después de lo que se ha usado en la Segunda Guerra Mundial, de los adelantos técnicos aplicados a la guerra, se refería a la bomba atómica naturalmente, se utilizaran en una tercera guerra mundial, lo que sé es que si hubiera una cuarta guerra mundial, se haría con hachas de piedra. Bueno, hay toda una movida. La civilización prácticamente habría desaparecido. Sí, yo anotaría además en esa misma línea un hecho muy básico: utilizar armamento cada vez más barato y de efecto cada vez más difícil de controlar. Dos puntos suspensivos: los drones. Uh-huh. O similares cuyo costo destrucción promedio bajó notablemente. Y lo último, como observador externo, es que 2/3 de la población mundial, le hace China, India y parte de Rusia territorialmente hablando, no están involucrados en el conflicto. Entonces, no están involucrados directamente en el conflicto, pero necesariamente en algún momento sus acciones, militares o no militares, van a reconfigurar el mundo. Hay quien dice que China está ganando tiempo en su notable carrera por aplicación de la inteligencia artificial a sectores productivos concretos. Y también se dice y se escribe, y creo que está comprobado, que India viene muy rápidamente detrás en esa misma carrera. Entonces, tomar territorios o ejercer cambios en política internacional necesariamente en términos de lo que es la geopolítica que nos espera, debería considerar también los no participantes directos en el conflicto. Por la magnitud del cambio técnico que están anidando y por la cantidad de personas físicas que viven en sus territorios. Esto es muy esquemático, entiéndase, Fernando, pero me da la sensación de que
el fenómeno tiene una complejidad tal que habría que subir el zoom más allá de las acciones bélicas que de por sí solamente traen destrucción. Pero son reflexiones que no te digo que profundicen la confusión, pero el desconcierto sí, porque nadie puede saber cómo se pueden llegar a enredar los hilos de este guiñón, ¿no? Que los títeres terminen haciendo movimientos que el titiritero no quiere. Bueno, a mí me hace Eso ha sido acordar, propio de todos los grandes conflictos. a mí me hace acordar aquello del aleteo de la mariposa y los efectos sistémicos que pueden tener en distintos escenarios. Es un conflicto de escala global que me hace acordar el COVID. Se expande de una manera notablemente rápida en sus efectos, también en sus posibilidades y también en desacomodar una gran cantidad de variables que no son tenidas en cuenta en los conflictos tradicionales. Todo ocurre online. Nosotros vemos casi por pantalla, y iba a decir por televisión, y en realidad ya lo estamos viendo por el teléfono en cualquier lugar o por otros medios no convencionales, lo que está ocurriendo a distancias inimaginables en pueblos que no conocíamos incluso, por lo menos en la mayoría de la población, los hutíes o cosas por el estilo. Entonces, me parece que la velocidad y la interacción de cambio, eso sí es una cosa notablemente nueva en todo esto, que lleva a pensar de que no puede haber sector ni país que quede indemne de las consecuencias, no del conflicto en sí, sino de las consecuencias del conflicto. Y ahí es donde me parece que tu primer frase, vuelvo a la primera frase, cómo le pega a la sociedad argentina, y particularmente al tema que nos apasiona, que es algo, ese imaginario llamado el campo. Me parece que es para formular más preguntas que respuestas, o por lo menos yo iría en esa dirección. Digo, No, fíjate, la buena respuesta tiene como origen una buena pregunta. sí, para mí la pregunta es, o la reflexión de inicio es, ¿cómo los cambios que han ocurrido en la producción agraria, agroalimentaria, agrobioindustrial global llevan a la multiplicidad de efectos que ahora estamos siendo sorprendidos por su existencia? Voy a poner un ejemplo. El precio del petróleo a $100 el barril. Las bioenergías o las energías renovables recobran un impulso que no tenían, porque a esos valores buena parte de las energías de los biocombustibles son rentables. Segundo, el corte de gas o la interrupción parcial en el suministro de gas a Europa revive los viejos problemas de cómo hacer gas de otras maneras. Y eso está muy relacionado con el uso de desechos provenientes del mundo agropecuario. El imaginario colectivo de la Argentina, diría Fernando, si hay una devaluación, el campo se beneficia. Si hay un aumento de precios internacionales, el campo se beneficia. Fíjate, la soja ayer cerró a $450. Ahora, ¿nos beneficia? Por supuesto que es mejor que valga 450 que no que valga 300. Pero mira las vueltas que tiene. Por un lado, la soja tiene ese valor porque el precio del petróleo se escapó a 90, $100, y el aceite
que es un producto remanente de la industrialización del poroto de soja. Más o menos una tonelada da 180 litros de aceite, o sea, es un producto menor. Implica que el precio del aceite de soja haya sido lo que impulsó hacia arriba la cotización internacional. O sea, la soja dejó de ser un producto proteico para criar animales, o además de serlo, empezó a ser una materia prima energética. Lo mismo que el maíz en el caso del etanol y la nafta. Es decir, Brasil tiene un impacto mucho menos duro porque tiene oferta abundante de etanol en base a caña de azúcar y de maíz desde hace 70 años. Y no tiene el drama de los surtidores americanos en este preciso minuto. Entonces, el mundo agropecuario, que antes se pensaba como alimentos y ahora empezó a pensarse como alimentos y bioenergías, con esto ve reconfigurado su esquema. Y en la tercer pata, no sé si se me entiende lo que estoy diciendo, la tercer pata es que el campo se ha vuelto tremendamente industrial en el uso de insumos. Entonces, cuando uno rasca un poquito, se entera que la gente del campo está muy preocupada por el precio de la urea o de urea, que es un fertilizante que proviene del gas. Y eso es esencial para economías como la brasilera, la argentina, etcétera, etcétera. O sea, nuestra estructura de costos del agro globalizado está dolarizada o está nominada en monedas externas. Y me ata el mercado de los biocombustibles con los combustibles fósiles, de los insumos industriales con el gas y el petróleo, y me termina metiendo por la ventana el tema de la sostenibilidad ambiental de largo plazo frente a problemas de aprovisionamiento de ofertas de energía convencionales. Y Vaca Muerta está haciendo los números más positivos de lo que lo hacía previamente. O sea, es de una complejidad el tema que eso analizándolo estrictamente respecto al caso argentino, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, etc. Y después está el otro aspecto, Fernando, que Ucrania y Rusia disputan quizás los territorios más ricos en términos de agricultura, o las mejores tierras de esa zona. Kazajstán, Azerbaiyán y Georgia son potenciales altos oferentes de tierras de la mejor calidad existente a nivel mundial para la agricultura convencional. Pero que hasta ahora no se han destacado mucho en el mercado. Bueno, en el caso de Ucrania sí. Sí, por cierto, pero los otros países que mencionaste. No, los otros países en menor medida tienen nichos de mercado o de productos adentro de determinados mercados que son relevantes, pero globalmente no tienen la importancia que tiene Ucrania en el caso del trigo. Uh-huh. Y después está el otro problema. ¿Cómo se arma o se rearma la cadena de reaprovisionamiento? ¿Por qué? Porque los fletes, copiando el precio del petróleo, rápidamente empezaron a subir. Desde luego. Los inconvenientes en términos de las rutas de transporte ralentizaron el tiempo de traslado. Y por otro lado, en algunos casos como Hormuz, obligaron a repensar y replantear la ruta completa. Eso todavía no explotó en términos de problema.
Pero Pero creo que explotó, por ejemplo, en el terreno de los seguros. En estos días los seguros de la navegación por Hormuz, por el Golfo Pérsico, se han incrementado 400%. exactamente eso está muy tenido por el precio del petróleo, Y perdón, por, por el transporte del y petróleo. por la peligrosidad de la navegación por la zona. Digo, me refiero, eso está relacionado con transportar básicamente petróleo, gas y alguna otra materia prima. En el caso de los alimentos, las cadenas de aprovisionamiento global con este tipo de problemas que se suman a lo que venía del COVID, empiezan a repensarse dónde establecer la fuente de abastecimiento. Es decir, un supermercado parado en Washington o en Estados Unidos está pensando si le conviene traer desde México o desde Indonesia, porque ahora Indonesia se ha vuelto lejana, peligrosa, transportable, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que asistimos también a una especie de reconfiguración de las formas en que se integran las cadenas de valor a nivel internacional. Argentina era un proveedor de múltiples cadenas globales que iban desde China hasta Estados Unidos, para poner los dos extremos, Rusia, China y Estados Unidos, Europa. Y en esta conformación empiezan a primar las cadenas de valor, incluso no agropecuarias, sino industriales, más friendly, más cercanas, más confiables políticamente y más alineadas comercialmente. De modo que la geografía vuelve a un primer plano. Exactamente, la geografía vuelve a un primer plano y el territorio no sujeto a conflicto revaloriza su importancia internacional. Es Se ve la decir, importancia de la paz. se ve la importancia de la paz porque a la corta o a la larga, todas las sociedades sometidas a conflictos constantes tienen pérdidas de productividad muy fuertes. No en el terreno militar tecnológico, donde el caso de Israel es la prueba más contundente de que se ve tremendamente favorecido. Irán tiene lo mismo, el mismo modelo. Modelos de ciencia y técnica centrados básicamente en gasto militar, que después pueden caer o no sobre el sector privado y en otras actividades, va de suyo. Pero lo central es eso. Entonces, frente a ese tipo de lógica, el tema de la productividad de la economía global de esos países, a la corta o a la larga se ve resentido por el no clima de cooperación humana. Parece que es un tiempo para, no digo improvisar, pero para crear nuevas formas de relaciones internacionales, tanto políticas como comerciales, porque este panorama está muy cerrado. Si evolucionara de acuerdo a su estructura actual, bueno, sería más severas todavía las restricciones que está imponiendo al desarrollo internacional. Sí, a mí me parece, de vuelta, estoy incursionando en un tema que me es solamente conocido como observador, no como estudioso o analítico del tema. La, la infraestructura institucional montada en Yalta no condice con los desafíos actuales. Es decir, las Naciones Unidas tuvo posibilidad de frenar mínimamente este conflicto. El Fondo Monetario Internacional puede arbitrar
las relaciones internacionales. ¿Europa puede fijar normas de calidad para todo el mundo? No se olvide que el 20% de la economía gira en torno a Estados Unidos y cerquita está China. Y Rusia, a ver, China es el motor del desarrollo mundial por el volumen que tiene y por el empuje que está teniendo. Y atrás le viene India con características similares en ese dinamismo, pero con una conformación social muchísimo más disgregada. Entonces, de repente nosotros tenemos en el marco analítico, me hago cargo de lo que digo, ¿no?, una mirada muy occidental y muy centrada en la experiencia posguerra, post-segunda guerra, con eje en Europa, cuando el mundo es una cosa mucho más compleja. China existe, el puerto que instalaron en Perú existe, el GPT chino es tremendamente potente, buena parte de las tierras raras están bajo esos dominios, y lo que estamos asistiendo es a una reconfiguración global por métodos no tradicionales, ojos vista el pasado. Vos te acordarás sin duda de ese libro que a fin del siglo XX tuvo bastante difusión, Conflicto de Civilizaciones, de Huntington, donde hablaba de los problemas que se iban a derivar procedentes de las distintas culturas. Terminada la división mundo libre, mundo soviético, mundo comunista, aparecía todo esto que estaba contenido por el otro tipo de conflicto. Pero ahora, como bien decís, se han sumado elementos económicos también. Algunas de estas civilizaciones son los que controlan recursos como las tierras raras. En fin, la economía también se ha fragmentado en una perspectiva no occidental, y tenemos un mundo que sin duda está globalizado, como bien decías hace un rato, todo simultáneo. Todo en simultáneo. Todo sucede simultáneamente. Lo que pasa en China, la mariposa que mueve sus alas en China produce una tormenta en Chicago. Ese era un concepto ecologista, pero se puede extender a todos, prácticamente a todas las ramas de la actividad humana hoy en día. Y, es decir, esa unidad existe, pero al mismo tiempo hay unas energías internas que tienden a extenderse hacia afuera, a quebrar esa unidad. Y ahí tenemos otra de las contradicciones que se están dando en nuestra época. Sí. Es más, por eso yo arriesgadamente decía al principio, si las categorías que estamos usando para pensar el problema son las adecuadas o no. Por ejemplo, el concepto de tierras raras. Las económicas parece que fueran, por lo menos en lo teórico, referidas a la mentalidad occidental. Y te lo digo pensando en las fotografías que hay, las imágenes de cuando se reúnen las autoridades o de China o de los países árabes, de Rusia. Lo que prevalece en la indumentaria occidental. Es un detalle que quizás sea un poco baladí, pero yo creo que tiene su significación. Pero, Fernando, se trata de hablar en inglés para que se entienda la mayor cantidad posible de los participantes de las reuniones. Pero fíjate cómo eso además tiene matiz o matices que vos lo pusiste hace un ratito en tu expresión de cómo se valoriza también lo local en simultáneo. McDonald's vende hamburguesas, ¿estamos de acuerdo? Globalmente. Cualquier fast food vende eso, pero en cada país encontrás un menú local. El sushi pasó a ser un menú o sea, se van permeando cuestiones locales. Ahora, volviendo al tema de los recursos,
que hace a la infantería tomando territorio, que fue la idea de la primera. Fíjate, Fernando, que se hablaba cuando yo leo las viejas crónicas históricas, se habla de la Gran Guerra, como la Primera Guerra Mundial. Visto, ojos vistas de ese momento, era un hecho disruptivo. Nunca había ocurrido una cosa de ese pelaje. La Segunda Guerra fue global de facto. Esta, además de movilizar gente, moviliza recursos. Es por la captura del recurso natural y además por la captura del recurso científico. Lo que está detrás de esto, me parece, es un mezclar y dar de vuelta las cartas entre los grandes jugadores de la tecnología, que además necesitan el recurso natural, digámoslo, ¿no? Pero en el fondo, fíjate la posición de Estados Unidos. Es tratar de achicar, de mantener la ventaja tecnológica donde la tienen, que es en la aplicación de la inteligencia artificial a sectores concretos, de manera homogénea. China todavía no tiene eso. Tiene nichos adentro de su economía tremendamente dinámicos, pero no logra la densidad del conjunto de la economía. ¿Qué es lo que se está proponiendo con esta reforma que largó, o este plan que largó en octubre del año pasado? Entonces Estados Unidos lo que trata de hacer es, en la manera norteamericana de sus inicios, cerrar el gap productivo. Y lo hace de una manera poco institucional, para decirlo suavemente. Y del otro lado, hay países que tienen recursos que además desconocíamos, por lo menos en lo personal, la potencia tecnológica que eran. Irán, fabricando serialmente drones, cuando los drones hace 10 años no existían. Me hace acordar el proyecto Manhattan. ¿Te acordás del proyecto Manhattan de Estados Unidos y la bomba atómica? Oppenheimer, 1945. Un estado en esa dirección. Entonces, el eje, me parece, es el cierre del gap tecnológico que arrastra recursos, que demanda conocimientos y que va a una nueva reconfiguración global. ¿Cómo? Como lo hizo siempre la humanidad, con las tensiones básicas de la guerra, las alianzas, la mixtura de pueblos, etcétera, etcétera, con los medios que tiene hoy. Y en ese mapa, que no sé si nos estamos yendo del tema o estamos ingresando al tema, creo que estamos ingresando. Es donde uno se da cuenta que la palabra agropecuario local nuestra tiene un montón de contenidos que antes no tenía. Porque ahora los que mañana van a estar en Expo Agro están preocupados por el precio de la urea o de los herbicidas que tienen como materia prima un conjunto de derivados del petróleo. Y a su vez están preocupados por el estrecho de Hormuz, o están preocupados por la ruta que va a seguir el barco que sale o están preocupados porque China siga manteniendo las compras de carne que le está haciendo a Argentina en simultáneo con la apertura del mercado de carne norteamericano. Pero cuando rascas un poquito más, la pregunta es, ¿quién va a poner las normas de ese comercio? ¿Europa? ¿Estados Unidos? ¿O va a aparecer también China? Ahí es donde la idea de agro que teníamos nosotros para analizar el tema se vuelve un poco obsoleta,
frente a las complejidades de esta realidad de un mundo donde el agro es más industria que agro, es más ciencia o es tanta ciencia como territorio. Entonces, desde esa lógica, fíjate que la escalada del precio del petróleo, en un modelo previo hubiese sido: Argentina le falta petróleo hasta no hace mucho tiempo. Esto es un desastre, etcétera, etcétera. Ahora hay gente que dice, bienvenido sea, porque las exportaciones de gas y de petróleo de Argentina de Vaca Muerta revalorizan lo que valen. Del otro lado hay gente que dice, cuidado, porque el impacto inflacionario le va a pegar a la menguante inflación en Argentina y puede ser peligroso. Y del otro lado, algunos viejos lectores de textos replantean la pregunta nunca bien contestada en Argentina: ¿hasta dónde se puede aislar una economía del resto del mundo? Cosa que ocurrió hace no mucho tiempo, Fernando. Porque con el peronismo y con el kirchnerismo en particular, lo que se trataba era de aislar los precios internacionales de los precios locales, con todo un mecanismo de subsidios y retenciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahora estamos volviendo al origen de la pregunta en un mundo complejo. Plantea de nuevo la pregunta. Precisa cuál es la pregunta central. ¿Cuáles son los riesgos que toma Argentina y dónde están las posibilidades de éxito de atemperar los impactos de precios internacionales sobre su economía doméstica, siendo un país chico y solamente relevante en algunas actividades? Fíjate que YPF lo que está haciendo es una especie de contrabalanceo de precios locales, internacionales, costo de producción. Fíjate que Petrobras está haciendo lo mismo, porque si tienen que subir el precio, lo que subió el barril, una gran cantidad de sectores se ven descolocados competitivamente. Y si eso se traslada o se mantiene durante un cierto periodo de tiempo, es una reconversión interna severa. Entonces, desde ese punto de vista, una cosa es la teoría sencilla de apertura, libre mercado, etcétera, etcétera, y otra cosa es la complejidad, ojos vista, mediano y largo plazo, de mantener una estructura productiva competitiva internacionalmente, sin morir en el intento, ni hacer demasiadas distorsiones en el intento. Y sumo un tema adicional, Fernando, que es el tema ambiental, que no estaba en la crisis de la Segunda Guerra Mundial. En Yalta no existía esa preocupación más allá del Club de Roma de los 50, 60. Entonces, cuando pones el tema ambiental, la elevación de los combustibles fósiles permite la entrada de todas las energías renovables, no de todas, pero de una buena cantidad de tecnologías que ahora se vuelven rentables. Y eso a mediano plazo va a redefinir algunos sistemas energéticos, particularmente en Europa. No es infinito el petróleo, no es infinito el gas, no es infinita la naturaleza para absorber el shock de materiales no reciclables.
En ese sentido, estos episodios bélicos contribuyen a fomentar las energías alternativas. Quiero decir que se nota la peligrosidad del petróleo, no solamente en lo ecológico, sino en lo político. Exactamente, y te abre... El Pandit Nehru, el primer gobernante independiente, el primer gobernante de la India independiente en 1947, decía que para la India era una bendición no tener petróleo. Una cosa contradictoria parece, pero lo decía por las complicaciones políticas que veía que se daban en el mundo por entonces, y que a un estado nuevo, como era la India en ese momento, le hubiera costado muchísimo como fenómeno de adaptación. Y eso que la situación es muy, muy diferente de la actual, ¿no? Obvio que no se puede hacer traslaciones de situaciones históricas de un caso al otro, pero Brasil es parecido en esa dirección. Desde los 70 que uno ten petróleo, entonces vamos sobre las bioenergías, y hoy son el referente mundial de etanol en base a azúcar o en base a maíz. Ahora, en todo este conjunto de variables abiertas, un matemático diría hay 20 variables y una sola ecuación, con lo cual no hay ninguna solución única, hay muchas soluciones. Es muy interesante cómo se abren posibilidades para Argentina. Perdón, antes que nos salgamos de este ejemplo que has puesto del etanol, la producción de etanol en la Argentina está restringida artificialmente, ¿verdad? Bueno, decisiones políticas que son sumamente cuestionables. exactamente. No te olvides que muchas autoridades públicas se visten con el traje de una petrolera altamente conocida. Hay pocas autoridades públicas que se visten de gaucho, emulando el ejemplo y tratando de ser sutil en la metáfora. Tan sutil que quizás no se entienda, pero digo, el paradigma de vaca muerta tiene un anclaje en términos de posibles, de maná del cielo para posibles soluciones de la Argentina tremendamente amplio. La bioeconomía como industrialización del campo tiene menos rating, pero tiene más importancia desde el punto de vista territorial, multiplicador y demás. Digo, y que tiene menos rating, se aprecia también volviendo al paralelo con Brasil. En Brasil, la nafta, el etanol aplicado como combustible, tiene rating. Fernando, nosotros... ¿Por qué aquí no? Si las presiones deben ser las mismas. Nosotros estamos jugando un partido de tenis donde arrancamos 0.30 abajo hoy. Argentina no tiene motores flex que salgan, entendiendo por los motores que pueden usar etanol o nafta indistintamente, biodiesel o diésel de origen fósil indistintamente. Esos motores, Argentina no los tiene homologados para salir de fábrica de 0 kilómetros. Pero tenemos un convenio con Brasil donde desde empresas desde Argentina exportamos coches que tienen esos motores, ¿sabes a dónde? A Brasil. Entonces estamos anclados desde esa lógica de definiciones que corresponden más al pasado que a las posibilidades del futuro. Y cuando te aparecen estas posibilidades, uno se da cuenta o lamenta en muchos casos no haber sido como país más audaz en las áreas disruptivas. Pero la realidad es la realidad. Entonces, desde ese punto de vista donde estamos parados hoy, yo creo que esta disrupción internacional le abre a la Argentina
nuevamente posibilidades de reacomodarse en el contexto internacional con lo que tiene. ¿Y qué tiene? Tiene territorio, tiene localización interesante, tiene activos genéticos no menores, tiene biotecnología, tiene empresas, y digámoslo abiertamente, tiene capitales que saben hacer negocios globales, y muchas, más de las que nosotros creemos. Y tiene además la necesidad de repensar su matriz productiva. Entonces, en este contexto, que se dan de vuelta las cartas, me parece que es interesante replantear el rol de todo aquello que tenga base biológica. Fíjate que me estoy yendo de la palabra campo. Digo lo de base biológica. Es marino también, es humano, es salud. Un conjunto de actividades donde Argentina tiene posibilidades más allá y adicionalmente de vaca muerta. Ahora, ¿cómo va a terminar el problema o el desafío? Sería bueno repensar y releer cómo fue el posicionamiento de Argentina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para ver la apuesta que hizo, a qué sectores apostó con las restricciones de ese momento y con las posibilidades que abría el mundo de post-Segunda Guerra Mundial o post-Fordismo. Acordate que nosotros tuvimos severo problema para conseguir tecnologías del acero, de las petroquímicas, etcétera, etcétera, y nuestros vecinos brasileros fueron por otra vía mucho más rápida y más allá de su tamaño llegaron temprano al post-Fordismo. Entonces, ahí es donde el peso de la geopolítica mundial es relevante en la decisión de dónde quiere instalarse Argentina a futuro. O dónde puede. Sí. Es decir, tenemos muchas posibilidades para ubicarnos en el nuevo panorama internacional, que aunque es incierto, es decir, algunas líneas centrales va a tener que ya se pueden columbrar. Pero se trata de acierto político. De cierta clase dirigencial completa, desde la AFA hasta el último político de gran relevancia, o el primer político de gran relevancia. Digo la AFA porque también, y con esto quiero significar al sector privado, que muchas veces piensa en la defensa de intereses de corto plazo y le falta la mirada más de largo. Yo creo que Maquiavelo no murió. Definitivamente no murió. Goza de buena salud porque era lo que describió Maquiavelo fue la ruptura de un modelo social y el traspaso hacia otro modelo social y sus consejos al príncipe, donde le recordaba que los eventuales ganadores no están dispuestos a apoyar en una primera instancia y los eventuales perdedores defienden el régimen con uñas y dientes en última instancia. Ahora el príncipe tiene que laudar y tiene que mantener el poder. Mi única conclusión de eso es que es más fácil ser opinante de afuera, investigador, lector, etcétera, etcétera, que ser estadista. Sin duda, ese es el gran problema nacional y de hace mucho tiempo. Me parece que no deberíamos recaer en una figura. No, es un conjunto de responsabilidades. Ahí está. Ese es el concepto que no logré redondear. Es una construcción más bien colectiva de apuestas a futuro. Japón salió de la Segunda Guerra Mundial destrozado y apostó a la microelectrónica y a un modelo de hacer acero con una tecnología nueva.
China sale del maoísmo con una estructura social muy particular, institucional, muy poco democrática, digámoslo abiertamente, pero hace apuestas a un proceso de cohesión y aprendizaje que 20 años después la ubican a la vanguardia mundial. Pero fíjate que eso son rupturas que permiten el cambio. Si no existen esas rupturas, es muy difícil que el sistema estructuralmente cambie per se. No quiere decir que sea bienvenida la guerra, ¿está claro? Sí, sí, está clarísimo. Las posibilidades están. Lo que importa es que en la Argentina haya conciencia de cuál es su aplicación, cómo podemos hacer instrumentos de una política permanente. Sí, instrumentos, yo diría, ¿y cuáles son los 3 o 4 ideas, fuerza y proyectos fundacionales? Bien puede ser uno vaca muerta, pero no puede ser el único. Bien puede ser la bioeconomía, bien puede ser la microelectrónica aplicada, siempre y cuando se quede en Argentina, no se vaya al Uruguay, porque si se va al Uruguay estamos complicados. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que las claves para analizar el problema pasan por categorías distintas y una mirada mucho más abarcativa y disruptiva. Y ahí es donde la palabra campo o a mí me queda chico o le cambio el contenido. Por las complejidades que hemos hablado previamente y las posibilidades de generar algún modelo industrial basado en la industrialización de lo biológico, donde Argentina tiene mucho que decir y mucha potencialidad. Algunos le llaman bioeconomía. Me parece que hacen bien en ponerle ese nombre. Alguien diría... Porque además a la bioeconomía, tomada así globalmente, sin entrar en mayores definiciones, le cabe entrar en este mundo tan agitado. Tiene posibilidad de ser un buen jugador, aunque el juego sea embrollado y rápido, pero tiene cartas en la mano. Tiene cartas en la mano para hacer el jueguito que hacíamos cuando éramos chicos, que el leapfrogging, el saltito sobre... ¿Te acordás? Es decir, vos venís con una trayectoria, pegás un salto y pasás a otra trayectoria, de algo distinto. Quizás industrializar el campo sea servir a la nación. El campo, sí. El campo ya está industrializado y postindustrializado. Sí, pero no es percibido ni tratado como tal. No. Bueno, Entonces, ahí están las fallas para poder hacer esa política que puede ser brillante para la Argentina. bueno, y seguramente todos conocemos personas de distinta militancia política que cuando aparece un desafío de esta magnitud coinciden en la solución. No podemos dejar de plantearnos de que el mercado de carnes hoy en Argentina es una oportunidad sensacional para la Argentina. Sí, pero hay que reconvertir buena parte del aparato frigorífico, capturar todos los desechos que se malindustrializan o que directamente no se utilizan, segmentar cortes de carne de otra manera, trazar o informatizar orígenes y toda la información a lo largo de la cadena para diferenciar productos, etcétera, etcétera, etcétera. Casi como una fábrica que hace electrónicos. O más allá de la complejidad de una fábrica que hace electrónicos. Y ahí es donde está el empleo, en esa industrialización o en esa transformación. Y dije carne porque es lo que está en boga por escalada de precios y demás.
pero también puedo decir soja, donde nosotros estamos exportando aceite de soja y en el mundo florecen iniciativas de biodiesel sintético en base a aceite de soja. Y Argentina no tiene una planta de esa producción. Esa es la nueva química verde. Esa química verde es industria de alto vuelo que posiblemente a futuro sea un camino de industrialización donde Argentina tiene bases sólidas. Entonces de ahí a mí el conflicto me llama la atención sobre aspectos de cómo lo que es el campo hoy, analíticamente hablando, cuando uno trata de encontrar qué efectos tiene el conflicto sobre el campo, se da cuenta que es muchísimo más complejo de lo que pensábamos originalmente. Y cuando se pregunta por qué es tan complejo, porque se ha vuelto una industria a cielo abierto. Y tiene esa complejidad intrínseca. Entonces, de ahí es que el conflicto tiene para el campo, a mí me parece un doble, para el campo en particular, perdón, para la sociedad argentina y para el campo en particular, una significación mucho más grande que el detalle del conflicto de corto plazo. Yo lo miraría a futuro como una ventana de oportunidad para reposicionar a la Argentina con todos los cuidados sociales que hay que tener y todo el afecto hacia las víctimas de este conflicto. Bueno, Roberto, lo que adelantaba yo al principio del programa, que nos ibas a dar orientaciones precisas dentro de este mare magnum tan cada vez más dramático, es así. Se ha cumplido. Nos has dado orientaciones precisas. Y podemos ver que la Argentina tiene posibilidades de aprovechar esta circunstancia tan trágica. No es que nos guste, ¿verdad? Pero lo que se trata es de ver este mundo tal como funciona y de la manera, por decir así, más caballeresca posible, sacar el provecho que las circunstancias nos exigen. Exactamente. Y no olvidarse yo, si me permitís un último comentario, no tiene sentido tener una linda casa en un barrio que es malo y es feo. Hay que pensarlo correctamente. Efectivamente. Pero ya mejorar el barrio me parece que estás pidiendo mucho. Habitualmente las cosas van de la mano. Si es que la sociedad construye colectivamente. Si no, estaremos en un estadio distinto de la situación actual, que tampoco es demasiado brillante, que digamos, desde el punto de vista social. Pero bueno, eso será motivo de otras historias. Así es, sin duda que lo va a ser. Muchas gracias, Roberto. Por favor, el agradecido soy yo y mi disculpa. De ninguna manera. Del libreto general. Hoy hemos conversado con Roberto Bisang y nosotros volveremos a encontrarnos en la próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA.
conectando con tu futuro.